Buenas tardes, amigas, amigos. Con el gusto, el placer de estar con ustedes para comentar algunos datos que ahora mismo quiero de entrada darles a conocer. Seguramente muchos de ustedes ya los encontraron por ahí en algunas páginas de los medios de comunicación escritas sobre todo, pero de cualquier manera quiero comentar y dar estos datos. Resulta que hoy nos informan que crecieron las ganancias de los bancos un 24.7% en un año. Es decir, una cuarta parte de las ganancias de los bancos crecieron en el último año. ¿Qué representa esto en términos monetarios, concretos, específicos? Bueno, pues que acumularon los bancos 77,000 millones de pesos en un año como ganancia. Una cifra estratosférica que representa, bueno, no solamente esa cifra, sino que todos los activos de los bancos, es decir, las propiedades de los bancos, los bienes tangibles que tienen los bancos en nuestro país, representan el 43% del valor de la economía nacional, es decir, lo que vale económicamente en nuestro país, el 43%, es decir, ya muy cerca del 50%, de la mitad de lo que vale la economía del país, está en manos de los bancos. Y los bancos en manos de quienes están. Es una pregunta que hay que hacernos, porque siempre nos acostumbran en los medios de comunicación a hablar de datos muy generales y muchas veces hasta abstractos. Es decir, un banco, ¿qué es un banco? Una marca, ¿qué es una marca? Esto, el mercado. Se llama a veces, a esto se le denomina eufemismos. Esos eufemismos son representaciones gramaticales, lingüísticas, que sirven para ocultar datos reales que de otra manera nos pondrían los pelos de punta. Y el asunto tiene que ver con una cuestión importante. Es decir, esta concentración de riqueza económica, sobre todo de el dinero constante y sonante, es brutal si tomamos en cuenta que en nuestro país estos bancos no son mexicanos. Estos bancos son extranjeros. Es decir, la mayor parte de estos 77,000 millones de pesos que ganaron en un año los bancos ya no están en México. Ya no sirven a México. Están en los centros financieros más importantes del mundo y estas ganancias no le sirven al país. Bueno, aquí el asunto también es importante destacarlo porque el 90% de todo el capital financiero que se mueve en nuestro país está en manos de los bancos extranjeros. Principalmente, pues ya sabemos, BBV, el Citigroup o Citicorp, que ahora es dueño del anterior banco mexicano, Banamex, de Serfín, de HBC y de otros bancos más pequeños. Pero ellos son los que dominan el mercado financiero de este país, es decir, son los dueños virtuales y reales del 90% del capital financiero de este país. Algo muy grave, muy, muy grave. Si a esto le agregamos que el 60% de los productos agrícolas que consumimos los mexicanos son de importación, es decir, se los compramos a los extranjeros, bueno, pues ya vemos que la dependencia económica, financiera y de lo más importante que son los alimentos, pues estamos en manos y estamos ahora sí que a lo que estimen y manden los grandes centros de producción agrícola de Estados Unidos
y de los bancos internacionales, sobre todo estadounidenses y europeos. Pero a esto le podemos agregar otro dato, que también en materia energética estamos dependiendo cada vez más de, sobre todo de las empresas estadounidenses, que son las que ahora nos surten la gasolina. Nosotros les vendemos el petróleo, ellos lo refinan y nos lo regresan, carísimo y de mala calidad. Y, pues sí, el negocio es así y ahora estamos atrapados en este asunto que se llama efectivamente negocio. De un país independiente, de un país soberano, de un país con proyecto propio, de un país que se significaba por ser el país más avanzado, el país más soberano, el país que marcaba de alguna manera la línea para todos nuestros hermanos latinoamericanos. Ese país lo han sometido a los dictados y a las directrices de los grandes centros de economía mundial. ¿Quiénes? Pues los gobernantes que hemos tenido en los últimos 35 años y que ahora ya podrán entender y ya podrán aceptarlo muchas personas que cuando lo decíamos esto a la firma del TLC y antes, se burlaban, nos decían que estábamos equivocados. Todo esto nos plantea un asunto ya no delicado, perdón la expresión, pero ya no es delicado, es gravísimo. Es un asunto que nos enfrenta en todo el mundo a la disyuntiva real, porque siempre en los medios de comunicación, propiedad de unos cuantos, para también ir poniendo las cosas en su lugar, las grandes cadenas de televisión, las grandes cadenas de medios escritos y otros instrumentos de difusión, de comunicación, son propiedad de unas cuantas personas. Nada más que nos dicen que son medios de comunicación, medios masivos de comunicación. No, son medios privados de comunicación masiva. Pero los privados, que son dueños de esos medios, pues son los que marcan la pauta. Son los que deciden qué se publica y qué no se publica. Y lo que se publica, cómo se debe publicar. A quién le encargan la voz para decir tal o cual noticia. A quién le encargan la voz y la imagen para que le presente a la opinión pública una determinada ya orientación del tratamiento de un asunto específico nacional o internacional. Y entonces, estamos en una verdadera disyuntiva. Yo decía, para que nos entendamos, nos dicen, la disyuntiva es lo nuevo frente a lo antiguo, lo moderno frente a lo que ya pasó de moda, lo extranjero que está muy bien hecho frente a lo mexicano que no está tan bien hecho, lo público que es corrupción, que es desperdicio, que es no sé cuántas lindezas más se le atribuyen a lo público. En cambio, lo privado es lo eficiente, es lo mejor, es lo más cuidado, es lo disciplinado, es muchas bondades se le atribuyen al sector privado de la economía. Pero la disyuntiva, ahora tenemos que entenderlo, no está en esos conceptos. La disyuntiva es, seguimos por este camino de los negocios de unos cuantos para que sigan acumulando 77,000 millones de pesos al año, o cambiamos nuestra conducta y nuestro proceder social hacia una sociedad, para construir una sociedad de personas, donde la persona valga más que el dinero, donde la persona valga más y vaya en primer lugar que las cosas. Esa es la verdadera disyuntiva. ¿Por qué? Porque esta civilización
del dinero, esta civilización de las cosas, esta civilización en donde importa más el que tiene más que el que da más, esta civilización en 500 años nos está poniendo al borde de la extinción de la especie humana. No estoy exagerando. Les quiero referir que por fortuna algunos amigos, algunos compañeros de tratamiento de los asuntos sociales nacionales e internacionales, alguna vez le pedimos a un científico muy destacado de nuestro país, de la Universidad Nacional, un doctor en física, miembro distinguido del Instituto de Física de la Universidad Nacional, y él nos explicó que de un estudio muy exhaustivo que realizaron varios científicos en la universidad, llegaron a la conclusión de que si se seguía por este camino de prioridad de cosas, de prioridad de dinero, el mundo iba a llegar el momento en el mundo que la especie humana se iba a extinguir. ¿Por qué? Porque para tener más ganancias, para obtener más dinero, para tener más fuerza económica y aplastar a los demás, pues no hay límite. Se contaminan los mares, se contaminan los lagos, se contamina la tierra, se desforestan las selvas, se desforestan los campos, y todo eso nos lleva precisamente al riesgo de una extinción de la especie humana. Por eso es importante entender esto, entender que si continuamos con esta civilización que apenas, fíjense bien, en 500 años, se han extraído del subsuelo todos o casi todos los recursos que se acumularon en la Tierra y que formaron estos combustibles que hoy utilizamos, como el petróleo, como el gas. Se acumularon estos durante 500 millones de años. Y nosotros, como seres humanos, como especie humana, nos lo estamos acabando en menos de 500 años. Para que se vea un caso muy elocuente, muy significativo de lo que estamos en este momento comentando es, ustedes saben que Estados Unidos, que representa el 5% de la población del mundo, gasta el 25% de la energía que se produce en todo el mundo. Es decir, el 5% de la población del mundo está gastando una cuarta parte de toda la energía producida en el mundo. Esto nos lleva, pues, a lo que nos está llevando, al desastre. Por eso creo que vale la pena seguir investigando, y les quiero por último comentar que este estudio que se hizo por científicos de la UNAM fue confirmado por científicos contratados por la ONU, que hace 5 años hicieron un estudio similar, y su conclusión fue que si en 45 años no se resolvía este asunto y se corregía la manera en que vivimos los seres humanos, estábamos condenados a la extinción. Entonces, no es cualquier cosa, no es una adivinanza, no es que encontramos un libro sagrado que dice, no, es la realidad, ahí están los datos y tenemos que poner manos a la obra. Yo los invito para que sigamos platicando de este tema y otros similares. Por lo pronto, les agradezco su atención, les deseo muy buenas tardes y que sigan muy bien todos. Hasta la próxima.